Más allá del velo del Santo Grial perdido. Capítulo 2 parte 6. Capítulo 2 El ritual del Grial de José y el viaje fantasma de 863 Cristina. Preston Copyright 2023. El reverendo Lewis tenía algunas razones para creer que los discípulos llegaron en la fecha de 37 d. C. La evidencia proporcionada por Gildas, Alanus, los testimonios del pobre Virgilio, así como la precedencia dada a los obispos británicos en los concilios de la Iglesia, los concilios de Pisa en 1409, Constanza en 1417, Siena en 1424 y Basilea en 1434, establecieron que las iglesias fundadas en Francia y España deberían ceder a esta en Bretaña. Y según el arzobispo Asher, el entierro de San José en Glastonbury y la donación de 12 jai de tierra por el rey Arviragus fueron los factores importantes en su decisión. Lewis afirma, les daré una o dos razones para la fecha más temprana. Gildas el Sabio, el más antiguo historiador cristiano, c. 425-512, dice claramente que la luz de Cristo brilló aquí en el último año del reinado de Tiberio César, es decir, en el 37 d. c. Se sabe que este Gildas, llamado Albanus, nació en el 425 d. c. y murió en el 512 d. C. No es el Gildas Badonicus cuyas fechas son 516 a 570. La afirmación real es que Lewis proporciona la información de que Guillermo de Malmesbury, el cardenal Baronio, el pobre Virgilio, el libro de Domesday, así como Freculfus, se encontraban entre las autoridades que el célebre arzobispo Asher de Irlanda, 1581-1656, citó. Lewis enumera 20 de las fuentes de Asher. Asher debió haber sido consciente del dilema concerniente a las dos fechas porque usó a Guillermo de Malmesbury y Freculfus. El error que cometió Freculfus fue replicado por Guillermo de Malmesbury, así como muchas veces en la literatura moderna, por ejemplo, por Lawrence Gardner cuando afirmó que se registra que José de Arimatea llegó a Glastonbury en el 63 d. C. Según Lewis, las declaraciones de Virgilio se encontraban entre las que testimoniaban que la llegada de los discípulos tuvo lugar en el 37 d. C. y no en la fecha del 63 d. C. Lewis, sin embargo, añadió una especulación en una nota al pie de página de que José de Arimatea pudo haber traído a María, madre de Jesús, como guardián de su coño cuando Juan estaba en Éfeso en el 37 d. C. Pero pudo haber regresado a Francia y San Felipe lo habría nombrado jefe de la misión en el 63 d. C. Sin embargo, basándose en el cardenal Baronio, quien tuvo acceso a registros en la Biblioteca Vaticana, los discípulos llegaron a Marsella en el 35 d. C. Y fue entonces cuando José fue nombrado su líder y continuaron hacia Bretaña. E identificado como Freculfus creó un viaje fantasma para la fecha del 63 d. C. En mi opinión, José no abandonó Bretaña después de llegar en el 37 d. C. Y permaneció con María, la madre de Jesús, en Glastonbury. El reverendo Lewis dice que una fiesta de San José se celebraba en Glastonbury durante 6 días en agosto porque murió el 17 de julio del 82 d. C. La iglesia griega también celebraba esta fiesta el 31 de julio. El pobre Virgilio llamó a la iglesia de Glastonbury la iglesia más antigua del mundo, y la tradición francesa registró la llegada de discípulos a Francia en la fecha de 35 d. C. Quienes continuaron hacia Bretaña, lo cual está de acuerdo con lo que afirma Gildas. El reverendo Lewis menciona el asombroso hecho de que Santiago el Justo o Maestro de Justicia, hermano de Jesús, estuvo en Glastonbury en el 35 d.
C. La lapidación de Santiago, según Lawrence Gardner, fue una metáfora para representar su excomunión del establishment judío, ya que se consideraba una muerte espiritual. Y Crinan, un monje benedictino de la época de la Reforma, declaró que visitó Italia, Bretaña y la Galia, donde predicó los evangelios, y luego regresó a Jerusalén. En mi opinión, la Iglesia de Cristo del Santo Grial fue fundada en Glastonbury poco después de la llegada de los discípulos en el 37 d.C., o incluso antes de esa fecha, porque según la leyenda, José de Arimatea había estado allí muchas veces antes, y era la iglesia de barro y ramas a la que se referían como Vetusta Ecclesia. Según la leyenda, fue construida por Jesucristo durante su infancia, pero no por sí solo, porque era un aprendiz de su tío abuelo José, y ambos tenían una misión divina para restaurar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este es el escenario probable, alrededor del 37 d.C. Los peregrinos repararon y ampliaron la iglesia de barro y ramas y la dedicaron a María, la madre de Jesús. Era circular, con un diámetro de unos 25 pies, y también construyeron en círculo alrededor de la iglesia original de barro y ramas o casa de María 12 cabañas designadas como habitación para los 12 discípulos. Aunque la tierra aún no les había sido donada, los discípulos predicaron durante unos 5 años, entregando un mensaje que era tan poderoso que se convirtió en una amenaza para los romanos. Entonces, el edicto del 42 d.C. fue aplicado en todo el Imperio Romano para erradicarlo. Según el monasterio de Glastonbury, cuando los sajones llegaron allí en el 658 d.C., ya existía una iglesia de madera dedicada a Nuestra Señora. Se sabe que había sido restaurada en el 187 d.C., aunque perdida en la oscuridad del tiempo, no fue hasta el 725 d.C. que los sajones construyeron una iglesia de piedra, así como un muro alrededor de la estructura que se había convertido en el lugar de sepultura de la Virgen María. Es la iglesia de piedra la que se conoció como la Vetusta Ecclesia, iglesia vieja que Raymond Cabb dató en el siglo VII. Así que fue en el siglo VIII cuando se construyó una capilla sobre la estructura que se recordaba como la casa donde habían vivido María y José de Arimatea. Es en Glastonbury donde fueron enterrados. Vuelve a este canal para más del segundo capítulo y escucha la lista de reproducción Más allá del velo del Santo Grial.